Buenas tardes, nuestro equipo está conformado por Juliet Meléndez, Yorlai Soache y quienes habla Xiomara Peña. Somos estudiantes de Fonoaudiología, primer semestre y jornada nocturna de la Corporación Universitaria Iberoamericana. A continuación les vamos a hacer una pequeña socialización sobre los temas vistos durante lo largo del primer semestre de la materia comunicación interpersonal. Esperamos pues que sea de su agrado. Juliet, por favor, indícanos para ti qué es la comunicación. Bueno, la comunicación básicamente se define como un fenómeno complejo de orden social. Es una actividad que permite la participación, la construcción tanto individual como colectiva, es decir, le permite al individuo construirse con otros y a su vez construirse como sociedad. Yorlai, ¿nos puedes definir qué entiendes por comunicación interpersonal? La comunicación interpersonal es esa esfera que constituye al ser humano y determina siempre buscando el bienestar y calidad de vida del hombre. Xiomara, para ti, ¿cómo ha evolucionado a través del tiempo la comunicación de las teorías? Bueno, la comunicación cuenta con unas teorías y esta se divide en dos. El primer modelo es el modelo lingüístico, que este tiene a su vez el funcionalismo, que es aquel que nos sugiere el lenguaje como un instrumento, y el estructuralismo, que es aquel que nos indica que el lenguaje es un conjunto de fonemas y su función es ser un medio de comunicación. Dentro de este mismo hay otro modelo que es el interaccionista, que pues me gustaría que nuestra compañera Juliet pues nos lo explicara. Bueno, entre el modelo interaccionista está la teoría de la Escuela de Palo Alto, la cual tiene como elemento fundamental la interacción simbólica. ¿Qué es la interacción simbólica? Se refiere a un proceso en el cual los humanos interactúan con símbolos para construir significados. Mediante las interacciones simbólicas adquirimos tanto información como ideas. Entendemos nuestras propias experiencias y la de las otras y compartimos sentimientos conociendo a los demás. Dentro de esta teoría encontramos los axiomas de la comunicación de Paul, los cuales son 5. El primero nos indica que es imposible no comunicar. Parte del supuesto de que toda conducta de interacción tiene como objeto transmitir un mensaje. El segundo, toda comunicación tiene un aspecto de contenido y un aspecto relacional. El tercero nos indica que la naturaleza de una relación depende de la puntuación de secuencia de comunicación entre los comunicantes. El cuarto, toda comunicación es digital y analógica. Y el quinto, y por último, todos los intercambios comunicacionales son simétricos o complementarios. Seguimos con la segunda teoría de interaccionismo, la cual es la teoría de acción comunicativa, la cual nos indica que el ser humano configura el mundo de la vida por medio de 3 componentes estructurales. El primer componente es la cultura, el segundo es la sociedad y el tercero la personalidad. Una vez sumado estos componentes nos da como resultado la acción comunicativa. ¿Qué es la acción comunicativa? Presupone el lenguaje como un medio de acción dentro del cual tiene lugar un tipo de procesos de entendimiento en cuyo transcurso los participantes al relacionarse con un mundo se presentan unos frente a otros con pretensiones de validez que pueden ser reconocidas o puestas en cuestión. Y continuamos con la definición de desarrollo humano por mi compañera Yorlais. Ok, el desarrollo humano permite los procesos de cambio y estabilidad a lo largo del ciclo vital. También es un movimiento interdisciplinario, retomando elementos del humanismo, la fenomenología y el existencialismo aplicadas en las dimensiones del ser humano. También aquí abarca los ámbitos del desarrollo. Estos son sistémicos, coherentes, organizados, es adaptativo a los diferentes entornos, ya sean internos o externos, a lo largo del ciclo vital. En estos comprende 3 ámbitos, los cuales son cognitivos, que es aquí donde se evalúa el conocimiento, el aprendizaje, la atención, la memoria y el lenguaje de ese ser humano. También evaluamos lo físico, que es el crecimiento del cuerpo, son estas capacidades sensoriales y habilidades motoras que van adquiriendo a lo largo del ciclo vital. Y lo psicológico, que aquí forjan las emociones,
la personalidad, la creatividad y la conducta y esos comportamientos que va forjando el ser humano. Xiomara, para ti, ¿qué nos hace humanos? Bueno, que nos hace humanos es el rasgo humano que tiene una fuente pues biológica, dado porque todo humano está totalmente culturizado. Esto se puede entender como ponerse en los zapatos del otro o ser empático. Dentro de esto abarcamos un proceso que es la socialización, que es por el cual el ser humano se convierte en un miembro activo y pleno de la sociedad. Cuenta con unas características, las cuales son adquirir pautas, costumbres y valores culturales, se convierte en un ser social único y diferente, se adapta a unas pautas establecidas únicamente en la sociedad y se logra un desarrollo social y afectivo. Dentro de esto mismo hay unos agentes de socialización que pues Juliet nos los va a explicar. Bueno, los agentes de socialización son básicamente tres. El primero es la familia. Es el primer agente que nos sirve de escuela, donde empezamos a interaccionar con otros. El segundo es la escuela, que es la sociedad en miniatura, donde debemos, ¿cómo se dice? Regularnos ante las reglas y normas de convivencia, en donde aprendemos las habilidades sociales con los compañeros. Y por último tenemos el agente de grupo de iguales, que es donde ya interaccionamos por sí solo con motivación de otras personas. Es decir, aparecen las primeras relaciones en contexto familiar, como hermanos, hijos o parentesco, vecinos. Y continuamos con desarrollo social. Ok, ¿Ayurla? ok. El desarrollo social es ese bienestar dado por la interacción entre tres aspectos, ya sea lo económico, lo social y ambientales. Xiomara, para ti, ¿cuál es el sistema de la comunicación interpersonal? Bueno, este sistema de la comunicación interpersonal es en el cual se habla de tres dimensiones, que una es la intrapersonal o intraindividual, la segunda es la interpersonal y la sociocultural. Estas se las vamos a explicar ahorita más a fondo. Dentro de este sistema, cada dimensión abarca tres componentes. Uno son las deficiencias, que estas deficiencias son propias del ser humano, es decir, que pueden ser problemas de las funciones o de la estructura corporal, pueden ser temporales o permanentes. Otro es la limitación de la actividad, que es la dificultad que tiene la persona en el desempeño o realización de una actividad. Y encontramos también la restricción de la participación, que es el tipo de dificultad que tiene la persona y que experimenta para involucrarse en una situación vital. Entonces decimos que si el ser humano tiene estos tres componentes, hablamos de que él ya tiene o presenta un desorden o una discapacidad comunicativa. Si no los tienen los tres, entonces no se puede hablar de esta discapacidad. Entonces, ya referente pues a esto, me gustaría que de pronto Juliet nos indicara cuál es la dimensión intrapersonal o intraindividual. Bueno, como mi compañera lo explicó, las dimensiones son tres, hacen parte del modelo sistémico de la comunicación interpersonal de la Iberoamericana y la dimensión intrapersonal se encuentra relacionada con las condiciones de capacidad y potencialidades individuales que definen y determinan a la persona que se comunica. Esta dimensión se divide en cuatro variables. La primera variable es la biológica, la cual se entiende por las estructuras y fisiología del cuerpo humano. Está como el principal andamiaje. La segunda variable es la variable psicológica, que se entiende por psicológico todos los procesos de pensamiento, comportamiento del ser humano, cobra importancia en las relaciones estrechas. La tercera variable es la variable lingüística. Como menciona
como menciona como tal su nombre, hace la representación de la realidad y recreación de la misma. Y por último, encontramos la variable psicolingüística, que es la que procesa como tal la información. Continuamos con mi compañera Xiomara, quien nos va a explicar brevemente la dimensión interpersonal. Bueno, la dimensión interpersonal para el modelo sistémico de la comunicación humana interpersonal se relaciona pues con el objeto del fonoaudiólogo. ¿Cuál es el objeto del fonoaudiólogo? Que como bien ya sabemos es el estudio de la comunicación humana interpersonal y sus desórdenes. Y también pues su unidad de análisis, que es la interacción comunicativa, para poder evaluar el microcontexto. Esta dimensión cuenta con 3 variables, que es una la contextual, que es donde se relaciona con el espacio físico, psicológica, donde sucede como tal la interacción. La pragmática es la manera en cómo ese ser humano usa el lenguaje a la hora de interactuar con los demás. Y la metacomunicación es basada ya en el uso de las reglas sociales generadas dentro de esa interacción. Y ya pues para finalizar, nuestra compañera Yorlais nos va a explicar la dimensión sociocultural. Ok, entonces la dimensión sociocultural es aquella donde el hombre se transforma al interactuar con los demás. Este comprende elementos como la identidad, el género, sus costumbres y busca ser reconocido en un grupo social. En esta manejamos las siguientes variables. La variable del trasfondo cultural. Esta determina la identificación verbal y no verbal, dictadas por una cultura en un contexto, ya sea geográfico, eh, y se evalúa la participación social de ese individuo. Seguimos con la variable de las reglas del macrocontexto. Entonces aquí son aquellos valores y principios de la cultura o grupo social. Es esa interacción y participación, es el uso de ese lenguaje, son aquellas reglas sociales donde se adapta el ser humano. Las variaciones o variables sociolingüísticas es el uso social del lenguaje en varios contextos, donde cada individuo la emplea según su lengua. Entonces, en esta abarca la diatópica, que es donde vive esa persona o país. Diafásica, que es el nivel laboral que presenta esa persona. La diastráctica es el estrato social o condiciones en las que vive la persona. Y la dialéctica, que son aquellas expresiones de la cultura y ya varían pues según sus costumbres. Y por último tenemos la participación social. Son aquellos deberes y derechos que tiene el individuo con una sociedad. Bueno, en conclusión y en resumen, toda la información que acabamos de brindar, lo principal en todo el proceso es el desarrollo humano, porque el desarrollo humano nos lleva a una socialización, a una capacidad o una habilidad, a una humanización y cada uno de los conceptos que acabamos de decir. Y bueno, con esto vamos por cierre la socialización realizada. Esperamos haya sido de su agrado y le sirva para abrir su mente a mayores conocimientos. Hasta un próximo encuentro. Hasta luego. Hasta Hasta luego. luego.